Las pulseras antimaltrato han fallado. Toda una serie de errores en el sistema que ha dejado a las víctimas desprotegidas y ha provocado incluso absoluciones de acusados por violencia machista. Mientras, el gobierno lo que hace es hablar de bulo, pero el Ministerio de Igualdad vuelve a estar otra vez en el centro de la polémica. Y lo más grave casi de todo esto ya se había avisado. Este es el fracaso de las pulseras antimaltrato. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 23 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Hace una semana la memoria de la Fiscalía General del Estado reveló que durante meses el sistema de protección a las víctimas de violencia de género había sufrido fallos. Esta situación estalla cuando la Fiscalía General del Estado, en su memoria anual, alerta de absoluciones por fallos en las pulseras telemáticas de los maltratadores, de aquellos que evidentemente no están en prisión. Fallos con los dispositivos, pero también con quien presta el servicio y con los datos que proporciona. Las absoluciones y los sobreseimientos de los casos de agresores se produjeron porque los juzgados, digamos que no pudieron acceder a la información crucial sobre los movimientos de los investigados. Un golpe que es total para las víctimas de violencia de género. Recordemos que más de 1.300 mujeres han sido asesinadas por esta causa desde el año 2003, que es cuando se empezaron a recopilar estos datos. 28 de esas más de 1.300 este mismo año 2025. Estamos hablando de un sistema de alarma y vigilancia en tiempo real que sirve para garantizar que el agresor no se acerca a la víctima. ¿Y cómo funciona? Pues bien, la pulsera la lleva el agresor en la muñeca o en el tobillo y lleva también otro dispositivo que recoge la señal de la pulsera. La víctima lo que tiene es un dispositivo receptor tipo móvil. Tanto lo que lleva la víctima como lo que lleva el agresor están conectados por GPS y por red móvil, están conectados a un centro de control. Si el agresor se acerca más de lo permitido, el sistema lanza, digamos, una alerta automática a ese centro y también a la policía. Y a la víctima también, por supuesto, también la avisa. Entonces, todo esto queda registrado, por lo que sirve como prueba judicial si el agresor incumple la orden de alejamiento. Las pulseras funcionan, por tanto hay tantas falsedades que lo único que generan es una desinformación y un bulo que amedrenta y que asusta a las víctimas. Como te puedes imaginar, la polémica es muy grande en los últimos días. El gobierno habla de bulo, insisto, y lo dice la ministra de Igualdad, que es Ana Redondo, que las pulseras funcionan. Bien, vamos a verlo. Mi compañera de crónica, Ángeles Escriba, conoce bien este asunto. Hola, Ángeles. Hola, Javier. Una de esas pulseras es la de Marisol. Marisol es víctima de maltrato y del mal funcionamiento también de estos dispositivos. Su historia, Ángeles, además de la violencia, tiene casi de todo. Entradas en casa, robos, armas de por medio incluso también. Marisol, que no corresponde a un nombre real, la llamaremos algunas veces M, es una profesional sanitaria que tiene 2 hijos y que hace 30 años se casó con quien después fue su maltratador. Un policía local que además ha estado usando sus contactos hasta hoy y sus habilidades profesionales para maltratar todavía más a Marisol. Empezó la historia con una manifestación permanente de celos que acabó convirtiéndose en algo patológico, y esto hizo que Marisol le pidiera a su maltratador la separación. Ella al principio aguantó mucho, que es lo que suele ocurrir, se aguanta por los hijos, por no romper la estabilidad familiar, pero cuando vio que el maltrato psicológico y también físico se extendía a sus hijas, pues echó de su casa a su pareja. Marisol me contaba que una vez entró en casa él, realizó todo un despliegue de armas, machetes, palos, bengalas, armas de fuego de todo tipo, y a ella le pareció que se iba a trincherar y a inmolarse con ellas dentro de casa. Entonces ahí ya no solo tomó la decisión de echarle de casa, sino que le denunció por violencia de género y consiguió lo que se suponía que era una panacea, que era la pulsera para él y el dispositivo móvil para ella. Pues aun llevando los dos el dispositivo de control a maltratadores, él ha entrado 7 veces en su casa para robarle, ha manipulado la estufa, la instalación de gas, pero como ella no estaba en casa, eso no se considera quebrantamiento ni delito contra la Administración de Justicia, de modo que él ha sido detenido en 13 ocasiones, pero no está en prisión. Como estamos hablando de los fallos y del desastre con las pulseras antimaltrato, en este caso concreto, Ángeles, en el caso de Marisol, ¿qué es lo que ha pasado? Quiero decir, ¿cómo se ha manipulado este dispositivo, la pulsera?
Pues Marisol me contaba que los maltratadores de la zona tienen un canal de Telegram por el que ponen en común sus experiencias y se ayudan a manipular las pulseras. A ella le parecía raro que su dispositivo no se estropeara nunca y, sin embargo, la pulsera de su maltratador siempre estuviera estropeada o cuando a él le convenía. Entonces lo que hacen es golpearlos para romperlas, las ponen debajo del agua. En muchas ocasiones ellos sí que se pueden duchar y no pasa nada, pero la inmersión las estropea. Y también los más sofisticados utilizan inhibidores, de modo que uno puede decir que se le ha roto escalando la pulsera, como ha hecho este hombre en alguna ocasión, cuando la señal indica que estaba en zona urbana, en medio de la plaza de un pueblo, tranquilamente, ¿no? Estos dispositivos son clave en la lucha contra la violencia de género, para prevenir quebrantamientos de órdenes de alejamiento, para proteger casos de mucho riesgo, para disuadir, además de ser un refuerzo legal y psicológico también, por qué no decirlo, para la propia víctima. Hay un hecho en toda esta historia que provoca un aumento de los fallos, que es el cambio de empresa en 2023, hace un par de años, cuando Irene Montero todavía era ministra de Igualdad, se aprobó un cambio de empresa, de la empresa que llevaba la gestión de todo esto, que se hizo efectivo en el año 2024. Durante esa migración se pierde el acceso a toda la información anterior a marzo de ese mismo año, de 2024, lo que es un apagón para los jueces de una prueba fundamental para acreditar esos quebrantamientos. La realidad con esto, Ángeles, es que ya se había avisado de lo que estaba pasando con las pulseras. Pues mira, la anterior presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, que ahora está en el juzgado número 3 de Sevilla, ha revelado que ella se reunió con la ministra de Igualdad ya a principios de este año para advertirle de que con el cambio de adjudicatario del servicio de las pulseras pasó ese servicio de Telefónica a Vodafone. La eficacia se estaba resintiendo y se habían producido, para empezar, según ella constató, errores en el volcado de los datos. Pero no solo eso, las pulseras llegaban tarde, esto nos lo han contado también las juezas. Daban fallos de cobertura, eran de una ínfima calidad, eran fácilmente manipulables, tenían un radio de acción difícil de ser ejecutado con precisión en ciudades pequeñas, porque en Madrid puedes hacerlo, pero en una ciudad de 4.000 habitantes o echas al maltratador de allí o no tiene margen de maniobra. Y fue ahí cuando contó que las pulseras se compraban en AliExpress y que costaban 10 veces menos que las originales. Yo creo que hay un detalle relevante en la información que hemos publicado estos días, y es que eso que dice M o eso que dice María Ángeles Carmona, Marisol o María Ángeles Carmona, es ratificado por decenas de juezas de violencia que sostienen, han hablado con el periódico y que sostienen, además, que han dejado de ponerlas porque dan la sensación de falsa seguridad. Son juezas progresistas en su mayor parte, para que no nos llevemos a engaño, que aseguran que prefieren adoptar otras medidas como mandar a prisión al agresor antes que poner una pulsera que no saben si funcionará y cuya efectividad depende además del agresor, que tiene que tomar algunas medidas para que funcione. Y que además, según denuncian los propios jueces, sirven para controlar a la víctima. Me contaba Marisol que la pulsera de su agresor siempre falla o en puente o en fin de semana, porque así los jueces le recomiendan a ella quedarse en casa y él la tiene controlada. De verdad, es que es tremendo, y lo es más todavía cuando uno profundiza en este tema. Las mujeres en todo momento han estado protegidas y a salvo. Lo es porque es que existen evidencias, además muy claras, que desmienten a la propia ministra. En El Mundo hemos accedido a las actas de las comisiones provinciales de coordinación de violencia de género. Los fallos fueron detectados por jueces, fiscales y por las fuerzas de seguridad. Fallos como errores de geolocalización, falta de cobertura, tardanza en la colocación de las pulseras de hasta un día, notificaciones que directamente no llegan y dispositivos que los agresores pues pueden manipular o pueden quitarse. Todo esto, insisto, en los últimos 2 años. Te pongo un ejemplo del fallo total de la herramienta que se recoge en una de esas actas. Leo textualmente: el agresor se ha desplazado al domicilio de la víctima y ha sido captado por las cámaras de tráfico sin haberse producido ninguna alarma por parte del centro de control. Esto para que te hagas una idea de lo que hay y de la desprotección que implica todo lo que ha pasado. Y en esta línea hay un dato que también es bastante revelador. Después del cambio que hace Igualdad, las pulseras antimaltrato han caído por primera vez. Llegó a haber más de 4.800 y ya hay 300 menos. Es decir, esto confirma que los jueces dejan de mandarlas porque, como vemos, pues pueden resultar ineficaces. Es evidente que la falta de calidad está también detrás de esto, las cifras son muy, muy llamativas, y todo esto me lleva, Ángeles, a preguntarte si están realmente protegidas las víctimas.
Pues mira, yo te cuento lo que me han dicho las juezas, que las víctimas no están desprotegidas, no querían generar alarma, porque dicen que esa alarma no se corresponde con la realidad, dado que ellos tienen como prioridad la seguridad de las víctimas. Y entonces, si las pulseras no funcionan o desconfían de ella, utilizan otras medidas. Pero esa protección precisamente no siempre se debe a las pulseras, más que nada porque su funcionamiento es más bien aleatorio. Entonces, una de las jueces me decía, es que son tan desastre que no sé ni por dónde empezar a contarte. Pero es decir, nosotros ponemos la solución a esto. Y por eso ellas no están desprotegidas. En las últimas horas ya hay alguna voz dentro del gobierno que reclama una investigación, como Yolanda Díaz. Si los fallos antecedentes existieron, como siempre, que se aclare, que se haga una pequeña investigación, sepamos qué es lo que ha pasado. Pero lo cierto es que la actual ministra de Igualdad afirma que todo esto es infundado que hayan fallado las pulseras y lo atribuye a una amalgama de bulos y de mentiras, pese a que lo que hemos contado hasta ahora pues directamente la desmiente. Hemos conocido en las últimas horas, el Ministerio ha anunciado un nuevo contrato para la gestión de las pulseras para incluir mejoras. Recordemos que esta es una competencia del Gobierno, ni de los juzgados ni del Consejo General del Poder Judicial. Hasta ahora lo hemos estado viendo ante una brecha de seguridad que ha sido tal que ha provocado la clara desprotección en las víctimas, no por parte de la justicia, que tiene otros medios a su alcance, sino por el hecho de que las propias pulseras pues no estaban funcionando correctamente. No ha habido ni siquiera un ápice de autocrítica por parte del gobierno. La gestión, ya sabemos, porque hay datos y pruebas, ha sido mala, y tenemos que tener en cuenta que este es un tema del que el gobierno ha hecho bandera. Este es el gobierno del feminismo, de la lucha contra la violencia de género, de la ley del solo sí es sí, que ha tratado este asunto del fallo de las pulseras con una falta total de transparencia. Ángeles, llegados a este punto, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el gobierno en todo este desastre? Pues yo creo que responsabilidades hay varias. Una de ellas es circunscribir a casos puntuales unos fallos que, según nos cuentan, no son puntuales y, por lo tanto, no enfrentarse a la realidad o, si pensamos mal, a ocultarla. La semana pasada la actual presidenta del Observatorio de Violencia estaba en Cáceres y la comidilla del Congreso en el que ella estaba participando junto a juezas de toda ideología de violencia también y condición era el mal funcionamiento de esas pulseras. Eso es el viernes. A esas alturas, 3 miembros del gobierno ya habían dicho que no era para tanto. Y sin embargo, la realidad con esta autoridad del Consejo General del Poder Judicial era absolutamente distinta porque estaba constatándola. Y hay otra responsabilidad en una situación que a mí me parece gravísima, yo creo que es lo peor de todo esto, y es el funcionamiento de Cometa. Cometa es el organismo que gestiona los fallos de las pulseras. Cometa, cada vez que recibe una incidencia, de hacer un informe. Y o no los hace, y eso lo dicen las juezas, no lo estamos inventando, o cambia el contenido a la hora de presentarlos a los jueces. Hay jueces que me han dicho que cuando falla una pulsera piden un informe a Cometa y les mandan un pantallazo para empezar a hablar. Hay jueces, víctimas y policías que nos han asegurado que cuando falla una pulsera porque ha sido manipulada, ellos reciben una alerta, pero en el informe que Cometa manda a los juzgados se dice que no ha habido incidente o que no ha pasado nada. De modo que el agresor se queda impune. Mira la gravedad de lo que estamos hablando. Como dice Marisol, si la empresa que se encarga de recoger las incidencias y hacer los informes no sabe hacerlo, pues que cambien de contrato. Y esa responsabilidad es del gobierno. Y yo voy más allá. A mí me parece muy sospechoso y yo creo que es imposible que una empresa falle tanto, un organismo falle tanto, si no lo hace de forma voluntaria para tapar determinadas negligencias. Entonces, en cualquier caso, el responsable de la adjudicación y del control del funcionamiento del sistema es el gobierno. Y esa responsabilidad aumenta si se han hecho bastantes denuncias previas. Que es lo que hace que la situación sea todavía más grave si cabe. Ángeles, gracias por explicarnos lo que hay con todo esto de las pulseras antimaltrato. Gracias a ti, es un placer. Ángeles Escrivá ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio en las que tienes la opción de suscribirte y también a través de la radio digital. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.